Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes después de Epifanía. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, del versículo 5 al 13. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio de este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 147, versículos del 12 al 15, 19 y 20. Respondemos: demos gracias y alabemos al Señor. Demos gracias y alabemos al Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gracias y alabemos al Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Y Él envía a la tierra su mensaje. Y su palabra corre velozmente. Demos gracias y alabemos al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gracias y alabemos al Señor. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso
y al ver a Jesús se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es viernes después de Epifanía. En la primera lectura que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 5, en el versículo 5 en adelante al 13, nos hace una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién creen que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Dice que el que vence al mundo es solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, podemos vencer al mundo. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino por agua, por medio de agua y de sangre. No solo de agua, ni solo de sangre, sino que con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu no miente. El Espíritu es la verdad. Así pues, dice que los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres, pero es un solo Dios. Y dice que los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí ese testimonio. El que no cree a Dios hace de él un mentiroso. Ya lo había dicho San Juan en el capítulo 4, que el que no cree a Dios lo hace un mentiroso.
decía de que el que no cree que Jesús es Dios, es hijo de Dios, lo hace un mentiroso. Hace que Dios sea un mentiroso. Porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en mí, dice Jesús, cree en mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna. ¿Cuál es el testimonio? Dios nos ha dado la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. En Jesucristo está la vida eterna. Por eso dice en San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Coman, tomen y coman, que este es mi cuerpo. Tomen y beban, que esta es mi sangre. También lo dijo. Entonces el testimonio de Dios es que nos ha dado la vida eterna. Es el testimonio del Padre, que nos ha dado la vida eterna por medio de su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Y quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesucristo es la vida. Si niegas a Jesucristo como Dios, no tienes vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, Dios les he escrito, en el Hijo de Dios, les he escrito estas cosas, dice San Juan, para que sepan que tienen la vida eterna. San Juan escribió estas letras para que creamos y sepamos que en Jesucristo hay vida eterna. A través de su palabra, a través de su cuerpo y sangre, en la Sagrada Eucaristía. En el Salmo 147 nos dice que demos gracias a Dios. Debemos de dar gracias a Dios y alabémoslo. Demos gracias y alabemos al Señor. En el Evangelio que está tomado de San Lucas, en el capítulo 5, del versículo 12 al 16, nos dice que Jesús estaba en un poblado y entonces llegó un leproso. Y al ver a Jesús, el leproso se postró, se arrodilló. Se postró bajo rostro en tierra, diciendo: Señor. El leproso reconoce a Jesucristo como Señor, como Dios. Y le dice: Señor, si quieres, puedes curarme. El leproso a lo mejor había escuchado que Jesús curaba enfermos, resucitaba muertos,
y había reconocido de que Jesús era el Señor, era Dios y es Dios. Por eso le dice, por eso se postra con rostro en tierra, se postra con su cara hasta el suelo y le dice: Señor, si quieres puedes curarme. Dice que Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Está muy difícil lo que Jesús tuvo que hacer, romper las reglas, porque el pueblo de Israel tenía reglas. En la ley decía de que no podían tocar a una persona enferma, mucho menos a un leproso. Los leprosos estaban fuera de la ciudad, estaban lejos de la ciudad. Por eso dice que estaba en un poblado. Jesús estaba en un poblado, en un lugar fuera de la ciudad, cuando llegó el leproso y Jesús lo tocó. No podía tocar a un leproso, una persona, porque quedaba contaminado de la lepra. Pero Jesús lo tocó y le dijo, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero curarte, queda limpio. Y dice que al momento se le desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie. ¿Por qué le dijo Jesús que no lo dijera a nadie? Porque se iba a meter en problemas. Se iba a meter en problemas porque la ley decía que no podía tocar a un leproso, ni a un muerto. Por eso, un día que Jesús contó una parábola, una historia de un hombre que le habían golpeado y estaba golpeado. Dice que pasó un sacerdote y no se detuvo a auxiliarlo. Los ladrones lo habían golpeado a un señor, pero el sacerdote pasó, no se detuvo a auxiliarlo. Pasó un levita, tampoco, pero dice que pasó un samaritano y ese sí lo auxilió y hasta lo llevó a curar. Porque el samaritano no pertenecía a los judíos, no seguía las reglas, la ley. Y Jesús rompió las reglas para curar a este leproso. Por eso dice que extendió la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Pero Jesús le dijo, se lo ordenó, le dijo, que no se lo dijera a nadie. Y añadió: ve. ¿A dónde lo mandó? Lo mandó para que estaba curado. Y que le ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Había que ofrecer lo que decía la ley, lo que Moisés había prescrito, que tenía que ofrecerse por la curación, por la purificación. Y eso servía de testimonio. Dice que con esto su fama se extendía más y más. Aparte de eso, que Jesús ya empezaba a tener fama en lo que era toda Galilea, Cafarnaúm, en los pueblos aledaños, ya tenía fama Jesús. Y con esto su fama se extendió más y más. Dice que las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar.
Jesús siempre oraba en lugares solitarios. La mejor opción para orar son los lugares solitarios, para concentrarse mejor en la oración. La fama de Jesús se extendía más y más con la curación de este leproso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia